Bueno, pues es un gusto nuevamente compartir como esta parte y este espacio en el cual vamos a trabajar el día de hoy, que estaremos hablando sobre los modelos para la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos. Como lo hemos visto a lo largo del diplomado, tenemos como un enfoque o desde esta línea trabajamos el proceso de la educación vista como una acción transformadora y liberadora, como ya vimos con Paulo Freire y Antonio Gramsci. Entonces vamos a encauzar en este caso la situación de cómo es que tenemos nosotros que ver o que enfatizar el tema de la educación en derechos humanos. Y creo que lo primero, quiero que veamos como la imagen que en este caso tenemos, ¿sí? La maestra que nos dice que practiquemos los derechos humanos, pero la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso en este caso con los niños, ¿no? Creo que no es congruente en muchas ocasiones la situación de que vemos la enseñanza de los derechos humanos como un proceso de memorización. Artículo primero, declara esto con la cláusula antidiscriminatoria, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si nos fijamos, si nos damos cuenta, hemos generado que la educación en derechos humanos solamente sea memorística, pero no se lleve a cabo desde otro punto. Entonces, lo importante aquí sería plantearnos estas preguntas. Primero, ¿crees que la enseñanza de los derechos humanos está presente en la educación que se imparte en nuestro país? ¿Y por qué? ¿Sí? O sea, si creemos que de verdad estamos formando a ciudadanos desde las instituciones educativas, desde la educación no formal, en este tema de la educación en derechos humanos, sí, no y por qué. Y la segunda pregunta que tendríamos en este caso que analizar es qué razones en favor y qué razones en contra tendrías para incluir la educación en derechos humanos en una institución educativa. Puede ser una institución educativa o puede ser en una institución o un espacio público. O sea, ¿qué razones o qué situaciones a favor y qué situaciones en contra tendríamos para manejar o para trabajar el proceso de derechos humanos? Para lo cual entonces hablaremos que una parte fundamental para que la educación en derechos humanos sea un proceso o se constituya como una obligación internacional del Estado, tenemos que ver que pues se fueron contraídas o es necesario como una retrospectiva sobre la educación en derechos humanos, pues que se inicia con la Declaración y el Programa de Acción de Viena, donde se promueve como esta parte de reconocimiento en temas de derechos humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, que como ya lo hemos visto en las diferentes partes de las generaciones de los derechos humanos, pues también se da a conocer o se promueve que los derechos humanos sean dados a conocer a la población, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, donde en este caso nosotros pues entenderemos el proceso que tenemos que llevar a cabo para cómo incluir la educación en derechos humanos, no solamente en las instituciones educativas, sino también en la materia de políticas públicas del Estado que va a constituir. Entonces, estamos hablando que educar en derechos humanos significa que todas las personas, como ya lo sabemos, sin importar sexo, edad, condición social, condición económica, orientación sexual, tengan la posibilidad real de recibir una educación sistemática, amplia y de buena calidad. Sí, lo podemos ver como desde el artículo 3 constitucional en nuestro país, que hay algo muy interesante, ¿no? A través de la historia se ha modificado el artículo 3, donde dice que la educación debe ser pública, laica y en su momento la educación tiene que ser socialista. Sí, pero sale como de esta parte y no se concibe la educación socialista desde un punto ya más estructurado. Entonces la educación y el proceso de la educación transformadora la traemos con Paulo Freire, donde dice que educar al pueblo es el reconocimiento pleno de los individuos para que mejore su calidad de vida, pero partiendo de esto entonces la educación debe de ser sistémica, amplia y de buena calidad. Entonces estamos diciendo que la educación en derechos humanos debe permitir a los individuos algunos puntos. Primero, comprender sus derechos y sus respectivas responsabilidades.
al momento de que nosotros estamos educando en los derechos humanos, es como el proceso que hicimos en este caso con ustedes. Es, ok, comprendo los derechos que yo tengo, pero al conocer esos derechos, yo entiendo las responsabilidades que me va a generar el tener ese derecho, ¿sí? Después, respetar y proteger los derechos humanos de otras personas. Mi derecho termina donde comienza el derecho de la otra persona. Si generamos o si formamos individuos en educación, en la parte educativa de los derechos humanos, pues tendrán que entender que las personas tienen diferentes perspectivas, diferentes procesos que nos ayudarán a nosotros a entender esta diversidad. Después, entender la interrelación entre derechos humanos, Estado de Derecho y gobierno democrático. ¿Sí? Al educar yo en derechos humanos, entiendo que existe una interrelación entre los derechos humanos, el Estado de Derecho y el gobierno democrático. ¿Sí? Es como el reconocer, bueno, los derechos existen, ¿sí? Pero además asume el Estado su responsabilidad de cuidar o salvaguardar los derechos del individuo, pero además adquirimos una responsabilidad democrática, donde el pueblo también va a tener esta parte primordial para el trabajo y que las políticas públicas se lleven a cabo de la mejor manera. Después, ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas coherentes con los derechos humanos y los principios democráticos. Ok, al yo trabajar el tema de educación en derechos humanos, estoy consciente que mis valores, mis actitudes y mis conductas deben de ser congruentes con el respeto y el reconocimiento de los derechos de los demás. ¿Sí? Hay un documento que se los dejaré también aquí en la plataforma sobre los 4 pilares de la educación de Jacqueline Delors, donde nos dice entonces que la educación en general, no vamos a hablar como de la escuela nada más, sino en los ambientes no formales, es el saber ser, saber hacer, saber convivir juntos, ¿sí? Y el saber hacer, ¿sí? Entonces, desde ahí partimos, ¿no? ¿Cómo es entonces que yo, a través de mis valores, de mis actitudes y mis conductas, puedo llevar a cabo, en este caso, el proceso y de la mejor manera la parte de los derechos humanos? Entonces, cuando se trata el asunto de educación en derechos humanos, vamos a identificar 2 planos complementarios. El primero tiene que ver con el contexto general de la educación. Y en este caso, aquí nos habla de la institución educativa, pero también lo podemos ver desde el punto de una institución gubernamental, ¿sí? Y el otro, pues el que tiene que ver con el contenido propiamente de los derechos humanos, desde un aspecto, ojo, moral o valorativo, como un aspecto jurídico o normativo. Sí, ok, reconozco que el individuo tiene los derechos, pero al mismo tiempo reconozco la capacidad jurídica de esa persona. Sí, o sea, se conoce como la parte práctica, pero al mismo tiempo la parte teórica. Entonces estaremos hablando que una educación en derechos humanos pues va a tener más que un papel como una asignatura o más que un papel como un curso. Tiene que tener la parte de que la educación va implícita en los derechos humanos, pero al mismo tiempo esta educación en derechos humanos debe de estar en conjunto con el proceso de la enseñanza, ¿sí? Entonces, la persona que enseña derechos humanos, pues la tarea de la vida debe de promover los derechos humanos, ¿sí? Más que instrucción es educar al alumno para que se aprecie y aprecie a los demás, se valore a los demás y viva y deje vivir a los demás. Entonces, si estamos hablando que el derecho o los derechos humanos, pues vamos a promover una posición crítica, ¿sí? No vamos a permitir nada más que sea como un copia y pega de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que el estudiante asuma una responsabilidad, o la persona o el individuo o con quien estemos que eduquemos en derechos humanos, asume una responsabilidad ético-moral, ¿sí? Donde reconozca el principio a la no discriminación y el derecho a la discriminación que tiene toda la persona. Entonces estaremos hablando que el aprendizaje de los derechos humanos, sí, además de conocimientos, es actitud y sentimientos, sí, la empatía, el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento de los demás, y cómo estos impactan de una manera positiva o en su momento negativa ante el reconocimiento de los derechos de las demás personas.
Entonces, ¿cuáles son los principios que deben regir la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos? Pues los principios, en este caso, son pues a través de un espacio educativo con tiempo y metodología adecuados. La enseñanza de los derechos humanos debe de tomarse en cuenta desde la parte biológica, o sea, la edad biológica que tenga la persona, la edad psicológica, para en este caso generar una pedagogía bien estructurada sobre la educación en derechos humanos. Después, en funcionamiento del aprovechamiento que el profesor pueda hacer de manera transversal. Ok, nos habla aquí en este caso como una institución educativa, pero nosotros podemos irnos a algo que nosotros le llamamos el currículum no formal en educación, pero este currículum será como las materias que podemos enseñar. Entonces, el currículum no formal es aquel que se estructura en espacios educativos alternativos, como lo vieron en la parte de educación contemporánea, y de cómo se estructura el día de hoy estas técnicas para el trabajo de la enseñanza de los derechos humanos, y en función igualmente de la búsqueda de un aprendizaje integrado. ¿Sí? Entonces, los principios, pues primero el principio de integrabilidad, donde nos dice que entender los derechos humanos es reconocer el interés o desinterés de la educación formal o no formal sobre los derechos humanos. ¿Sí? Desde este punto nosotros entenderemos o se valorizan o se generan categorías que pueden agrupar a los derechos humanos. Después, el principio de participación. Es primordial que las personas que vamos nosotros a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos trabajen de la mejor manera y puedan de verdad proceder y generar una transformación dentro de sus procesos a través de la participación activa de los individuos. Es muy importante que el respeto, responsabilidad, honradez, tolerancia e igualdad sean promovidos desde la participación social colectiva e individual. Y la parte de las respuestas positivas. Sí, buscar nosotros desde nuestro contexto que se promuevan prácticas positivas ante las situaciones donde hemos visto un desconocimiento de los derechos humanos y que no se promueven. Sí, o sea, que se rescaten la solidaridad, la pacificación, asistencia mutua y cooperación que tenemos todas y todos. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar o qué temas se supone debemos de ver o trabajar con las personas desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que las personas o los individuos entiendan de una mejor manera? Pero entonces, hablando que existen las categorías que es derechos de identidad y de la persona, los derechos y deberes en relación con los otros y las otras, y el derecho en relación con el Estado y la autoridad. O sea, en esas categorías nosotros encerraremos o generaremos nuestros documentos para la enseñanza, aprendizaje de los derechos humanos. Ok, yo hablo sobre el derecho de identidad de la persona, pues esos son los artículos que yo tengo que trabajar. Yo hablo en relación con los otros y las otras, ¿no? Que nuestro proyecto tal vez va más enfocado a un aspecto como donde el trabajo mutuo es primordial, pues ahí están. O el derecho en relación con el Estado y la autoridad, ok. Yo quiero educar a las personas a que promuevan sus derechos, tal vez por medio de una elaboración de una cartilla, pues ahí está la relación con el Estado y la autoridad y tal vez a dónde tienen que ir en una situación. Entonces, las orientaciones metodológicas para la enseñanza de los derechos humanos, primero, en este caso vamos a ser como facilitadores, y modificando el término de personal docente, ¿sí? Debe de formarse la persona que va a enseñar derechos humanos. O sea, no puede hablar al tanteo, debe de ser buena y formar de una manera integral a las personas desde la vista jurídica y desde lo humanista, sí, para entender de una mejor manera los derechos humanos. Vamos a incorporarlo, tal vez no en asignaturas como tal, sino en aspectos de la vida cotidiana, donde tenemos que generar, donde tenemos que indagar sobre la construcción, puede ser de historia, de literatura, religión, donde nosotros podamos entrar para que la persona se eduque de la mejor manera en derechos humanos. El aprendizaje integrado. Sí, o sea, yo cómo voy a generar de manera activa y flexible que la persona
reconozca los derechos humanos y pueda reconocerse dentro de estos derechos para una mejora o para mejorar el proceso. Y la parte metodológica, ¿no? ¿Qué técnicas, qué formas, de qué manera yo voy a dar la sesión o voy a trabajar con las personas para que entiendan, para que sea un aspecto vivencial el término de los derechos humanos? Entonces, el enseñar los derechos humanos, primero pues es la modificación de los programas, ¿sí? Modificación de las conductas, la inclusión del término de derechos humanos en los espacios que nosotros manejemos, ¿sí? Cómo organizar actividades que promuevan el tema de derechos humanos en nuestros contextos, ¿sí? Material didáctico primordial, qué juegos, qué actividades voy a utilizar, ¿sí? Y generar redes de apoyo en la comunidad misma para que se siga promoviendo los derechos humanos. Existe entonces, más o menos, de todos modos no se preocupen, les voy a dejar las diapositivas, ¿sí? Donde nos dice qué temas o de qué manera se tiene que abordar, ¿sí? La parte de los derechos humanos desde las infancias, las adolescencias y las juventudes. Ok, vamos a ver el siguiente video. Es un ejemplo de cómo se estructura, cómo se puede llevar a cabo la educación de derechos humanos. Ojo, aquí es en la escuela, ¿sí? Pero nosotros la podemos diseñar o desarrollar en otros espacios. Es una nueva modalidad que nos han dado los estudiantes en participación estudiantil. A mi parecer es muy hermosa, por lo que trata fundamentalmente en valores, para tener una sana convivencia entre todos. De acción es, digamos, rescatar los valores y derechos de la ciudadanía, tanto en la juventud como en la niñez. Trabajar juntos, aprender juntos para construir un mejor país. En la opción Educación en Ciudadanía, Derechos Humanos y Buen Vivir, hemos aprendido a relacionarnos con nuestro entorno y con los demás. Construimos una sociedad justa, equitativa y solidaria, mediante 4 valores esenciales: respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad. Nosotros como docentes formamos parte de esta gran opción que es la participación estudiantil y lo hacemos con estudiantes de primero y segundo bachillerato, además también miembros de IFEYAL. La opción de educación para la ciudadanía, derechos humanos y buen vivir es una de las opciones que se plantea en el programa de participación estudiantil que propone el Ministerio de Educación. Tiene que realizarse de manera obligatoria en todos los estudiantes del Sistema Educativo Nacional como un requisito previo para graduarse. Ellos tienen que realizar 200 horas divididas en 120 horas en el primer año de bachillerato y 80 horas en el segundo año de bachillerato, y va a permitir al final ellos puedan tener mejores habilidades para la vida, que es lo que más nos interesa. En esta opción nosotros trabajamos dentro de 3 ejes metodológicos: el ser, el saber y el actuar. El ser permite que los jóvenes se encuentren consigo mismo y desarrollen sus capacidades internas, fortaleciendo su autoestima y generando empoderamiento. Sentimos que este programa, el resultado más grande es que de verdad despierta el ser adentro de cada joven y adolescente. Se nota el cambio en la unidad que están teniendo los chicos, tanto la primaria como la secundaria. Los cambios que he visto en mí es tratarle a los señores estudiantes más humanitariamente. Me he compenetrado con ellos a entenderles mejor. En el saber se imparten conocimientos básicos sobre el buen vivir y el ejercicio de la ciudadanía responsable, con derechos y deberes,
mediante la participación en escuelas de convivencia y la aplicación de 7 cartillas que abarcan temas como principios ciudadanos, convivencia en instituciones educativas, familia, comunidad, derechos y obligaciones, prevención de delitos sexuales y medio ambiente. Entonces, nosotros nos formamos como maestras para los niños. Me parece algo realmente hermoso educar a niños más pequeños que a nosotros, tratar de fundamentar sus valores. Tratamos de implementar más sobre lo que nos están dando, como es relajación, todo eso, el respeto entre nosotros, el derecho a organizarnos y participar, el derecho a expresarnos libremente. En el actual. Ok, vamos entonces a entender que podemos realizar proyectos de intervención. Ojo, no nos basemos solamente en instituciones educativas. Creo que es necesario hacer la parte de la educación popular. Sí, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Veamos y analicemos la educación popular como un espacio magnífico de implementación y de estructura para poder generar en este caso un proceso de verdad integral. Recuerden que vamos a quitarnos esta palabra, este asistencialismo, y vamos a empoderar a nuestros beneficiarios. Entonces quiero que de cierta manera cerremos con nuestra frase. Dice: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Nos lo comenta Paulo Freire. Entonces, desde este punto nosotros, ¿qué queremos hacer en la manera de enseñar los derechos humanos? ¿Queremos que siga siendo como una situación asistencial, o que apoye y argumente y genere un proceso transformador en las comunidades donde nosotros quisiéramos hacer este proceso de intervención? De cada uno, de cada una de ustedes, será el proceso entonces de cómo vamos a enseñar o cómo vamos a trabajar el proceso transformador para la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. Cualquier situación, pues ya saben que estamos en la plataforma y seguimos en contacto. Ya casi estamos en la recta final. Sí, échenle muchas ganas. Yo sé que todas y todos ustedes pueden generar de verdad proyectos de intervención social que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean.